Bienvenidos a un nuevo tema del bloque 6 de fisiología digestiva, concretamente el tema 23, secreciones del aparato digestivo. Bien, ¿qué son las secreciones del aparato digestivo? Bueno, pues el aparato digestivo va a adicionar a los alimentos que comemos pues una serie de líquidos, enzimas y mocos que van a producir que estos alimentos puedan ser descompuestos, lubricados y finalmente digeridos, ¿vale? Vamos a tener secreción salival, esofágica, gástrica, pancreática y biliar. Vamos a verlas una por una. La secreción salivar de una persona adulta es aproximadamente de 1 litro al día, ¿vale? Las funciones de la saliva, por un lado, son la digestión de almidones y lípidos por las enzimas salivares, la dilución y tamponamiento de los alimentos, la lubricación de los alimentos con moco y además tiene una enzima que tiene función inmune, que es la lisocima. Bien, las glándulas salivares, por un lado tenemos las principales y por otro las accesorias, ¿vale? Las glándulas principales más importantes son las parótidas, las submaxilares y las sublinguales. Las glándulas accesorias son las glándulas labiales, bucales y palatinas y las glándulas de la propia lengua o glándulas linguales. ¿De qué está compuesta la saliva? Bueno, primero vamos a ver el acino. El acino es la unidad funcional de la glándula salivar y está formado por estas células, ¿vale? Por lo tenemos las células acinares que producen la saliva, que produce una sustancia isotónica, ¿vale? Luego tenemos células del ducto, lo que hacen es básicamente eliminarle sodio y cloro e introducirle potasio y bicarbonato, ¿vale? Y finalmente le van cambiando características hasta que sale la saliva definitiva, que es hipotónica. Intercelular tenemos células miepiteliales que básicamente lo que van a hacer es contraer la glándula salivar para que se expulse la saliva. ¿Cuál es la composición de la saliva? Pues básicamente es agua, el 96% es agua, ¿vale? Agua, potasio y bicarbonato, enzimas digestivas, la amilasa y la lipasa salivares, la calicreína, moco, que lubrica y protege, e inmunoglobulina A. Bien, ¿cómo está controlado? Bueno, pues básicamente el control de las glándulas salivares es completamente por el sistema nervioso autónomo, no tiene ningún tipo de regulación hormonal. Su secreción aumenta tanto por la estimulación simpática como la parasimpática, pero fundamentalmente con la parasimpática. De hecho, la estimulación parasimpática es la que predomina en estado de reposo. La inervación parasimpática es a través de los nervios facial y glosofaringio y la simpática es a través de las raíces de T1, T3. En cuanto a la secreción gástrica, pues aquí tenemos un corte de la mucosa gástrica, ¿vale? Es un poquito más compleja. La secreción gástrica tiene muchos más componentes y tiene muchas glándulas, ¿vale? Que vamos a ver ahora de forma un poco resumida. Bueno, antes de nada, sabemos que el estómago tiene estas partes, ¿vale? El estómago tiene la parte del fundus o fondo, luego la parte de cuerpo, antro, el esfínter pilórico y el duodeno, ¿vale? En fundus y cuerpo, en esta parte aquí, tenemos glándulas oxínticas, ¿vale? Que son el 80% de las glándulas del estómago. Las glándulas oxínticas están formadas por células parietales u oxínticas y células principales o peptídicas. Las células oxínticas secretan el factor intrínseco y el ácido clorhídrico y las células principales el pepsinógeno. En el antro tenemos las glándulas pilóricas, acordaos porque están cerca del píloro, que son las células G, que secretan gastrina en la circulación, y las células mucosas, que secretan moco, bicarbonato y pepsinógeno. Bien, ¿de qué está compuesto el jugo gástrico? Pues el jugo gástrico está compuesto principalmente, pues se produce más o menos 1,5 litros de jugo gástrico al día y está compuesto de varias cosas. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. ¿Cuál es la función del ácido clorhídrico? La función del ácido clorhídrico es la reducción del pH gástrico para que el pepsinógeno se active a pepsina, que es la molécula activa, ¿vale? Está compuesto obviamente de pepsinógeno, de factor intrínseco, que es necesario para absorber la vitamina B12, y de moco, que protege la mucosa gástrica de la acción corrosiva del ácido clorhídrico y además lubrica el contenido gastrointestinal. Dentro de la secreción gástrica vamos a ver ahora cómo se produce la secreción de ácido clorhídrico. Bueno, el CO2 que se produce del metabolismo aeróbico se combina con el agua, que a su vez se escinde en hidrogeniones ion hidroxilo y por la anhidrasa carbónica se convierte en HCO3-, ¿vale? En bicarbonato. Este bicarbonato es intercambiado
por cloro en la membrana celular, ¿vale? Paralelamente, estos hidrogeniones se van a cambiar por la bomba de hidrogeniones por potasio, ¿vale? Este potasio va a ir circulando y va produciendo que se produzca, merced a una molécula ATP, se vayan secretando estos hidrogeniones al lumen del estómago, ¿vale? Agua, bicarbonato, hidrogeniones. Y el cloro, que se intercambia por el bicarbonato, es secretado de forma activa a la luz del estómago. Aquí se combinarán con los hidrogeniones para producir ácido clorhídrico. Los estimuladores de la producción de ácido clorhídrico, los principales, están en verde: acetilcolina, histamina y gastrina. Inhibidores: cuando aparece ya quimo en el intestino delgado, ¿vale?, se inhibe la producción de ácido clorhídrico, y cuando se reduce el pH del contenido gástrico, también se produce una inhibición del ácido clorhídrico. Es decir, cuando hay reducción del pH, es que ya no hace falta producir más ácido clorhídrico. Y cuando el quimo está en el intestino delgado, es que ya no hace falta disminuir el pH para activar el pepsinógeno. Bien, ¿cuáles son las fases de la secreción gástrica de ácido clorhídrico? Primero tenemos una fase cefálica, ¿vale? El ver el alimento, el pensar en él, eso va a hacer que se produzca ya una activación de la secreción de ácido clorhídrico. ¿Cuánto? Pues un 30%, que no está mal. La fase gástrica, cuando el alimento llega propiamente al estómago, y luego una fase intestinal, cuando el alimento pasa al intestino, que ya tiene mucha menos importancia. ¿Cómo se produce la fase cefálica? Bueno, vamos a ver. La mera visión del alimento va a producir que, a través del nervio vago, se produzca un estímulo directo a través de la acetilcolina a las células parietales para que liberen ácido clorhídrico a la luz del estómago. De forma también directa se va a estimular a las células G para que liberen gastrina a la circulación y esa llegue vía sanguínea a las células parietales para que produzcan todavía más ácido clorhídrico, ¿vale? O sea, la visión del alimento va a producir un reflejo que ya empiece a producir ácido clorhídrico en el interior del estómago. La fase gástrica se produce cuando el alimento llega propiamente hecho al estómago, ¿vale? La distensión del alimento en la pared gástrica va a producir un estímulo local, primero a nivel del vago, de la misma forma que hemos visto antes, pero también a nivel local, que van a estimular la secreción de gastrina por las células G. La presencia de aminoácidos en la pared gástrica, en el interior del estómago, va a producir también la liberación de gastrina por las células G. Todo esto va a producir una estimulación que se va a sumar a la estimulación producida por el vago para producir ácido clorhídrico. Finalmente, tenemos una fase intestinal que la presencia de productos de la digestión del duodeno va a producir un pequeño estímulo para la producción de ácido clorhídrico. De todas formas, la importancia de la fase intestinal es realmente, como veis en la gráfica, realmente es muy baja. Vamos a ver ahora cómo se produce la inhibición de la secreción de ácido clorhídrico. El alimento ha llegado al estómago y se ha producido su digestión con los movimientos gástricos, con la producción de pepsina, con la activación del pepsinógeno en pepsina y con su mezcla con el ácido clorhídrico. Bien, cuando esto se convierte en quimo, finalmente es permitido que pase a través del píloro, ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? De repente el duodeno va a recibir una carga de ácidos grasos, de aminoácidos, y todo ello mezclado con ácido clorhídrico, con lo cual el pH va a ser muy ácido, va a caer por debajo de 3. Esto es detectado aquí y va a ser interpretado que, como el alimento ya está pasando, que ya no se necesita más ácido clorhídrico, con lo cual el propio duodeno va a secretar dos moléculas, la secretina y la colecistoquinina. La secretina va a inhibir la liberación de gastrina por las células G y la colecistoquinina va a inhibir la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales. Bien, la secretina y la colecistoquinina son absorbidas por el torrente circulatorio y la secretina va a llegar al páncreas y va a producir una secreción muy importante de fluido pancreático, con enzimas pancreáticas, con bicarbonato y con somatostatina. La somatostatina es el principal mecanismo inhibidor de las células parietales. ¿De qué forma? Pues por un lado de forma directa, inhibiendo en la propia célula parietal el efecto estimulador de la histamina para la secreción de ácido clorhídrico y la inhibición de la gastrina desde las células G. Bien, el pepsinógeno. El pepsinógeno, hemos visto el ácido clorhídrico, vamos a ver el pepsinógeno. El pepsinógeno, ¿por qué es importante? El pepsinógeno se transforma en pepsina en condiciones de pH bajo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a digerir las proteínas, ¿vale?
Pepsinógeno es una forma inactiva que el ácido clorhídrico baja el pH, se convierte en pepsina activa. Y el factor intrínseco. Bueno, el factor intrínseco está secretado por las células parietales y es imprescindible para la absorción de la vitamina B12. Si no tuviéramos factor intrínseco, tendríamos un tipo de anemia muy importante que se llama anemia perniciosa o anemia megaloblástica, ¿vale? En cuanto a la secreción del intestino delgado. Bueno, el intestino delgado también tiene sus propias glándulas, ¿vale? Hacen un borde, lo que se llama borde cepillo, las vellosías intestinales, y vamos a encontrar varios tipos de glándulas. Por un lado tenemos las glándulas de Brunner, en la parte proximal del duodeno, que básicamente lo que producen es moco, que tiene que proteger al quimoácido que acaba de pasar del estómago a duodeno, ¿vale? Un poco más adelante nos encontramos las células caliciformes que están prácticamente en toda la superficie intestinal y que también producen de moco. Las criptas de Leverkuhn son unas glándulas tubulares, ¿de acuerdo? Fijaos aquí abajo, que se encuentran entre una vellosidad, esta sería una vellosidad, esta sería otra, y aquí abajo estaría la cripta de Leverkuhn, ¿vale? Que lo que hacen es secretar pues, alrededor de 2 litros, no llega a 2 litros, de un fluido que es básicamente alcalino y que recubre las vellosidades. ¿Qué es lo que produce este líquido? Pues acaba de tamponar el quimoácido que ya está pasando al duodeno y produce un medio adecuado para la absorción de nutrientes. Finalmente, en el fondo de las criptas nos encontramos las células de Paneth que tienen función inmune. El intestino grueso solamente tiene criptas de Leverkuhn, ¿vale? O sea, básicamente lo que hacen es que secretan moco y no tiene ningún tipo de actividad enzimática. Bien, el páncreas. El páncreas tiene, digamos que es una glándula que tiene dos funciones, ¿vale? Tiene una función endocrina y una función exocrina. El 90% del páncreas es exocrino y está formado por los acinos pancreáticos y el 10% restante es endocrino, ¿vale? Que se encarga de la producción de insulina y glucagón, ¿vale? Vamos a centrarnos ahora en el páncreas exocrino. Ya veremos el tema del páncreas endocrino cuando veamos su función hormonal. Bueno, más o menos el páncreas secreta alrededor de 1 litro de líquido al día, ¿vale? Y este líquido tiene dos componentes. Por un lado, la porción acuosa y por otro, que bueno, es un líquido rico en bicarbonato. Y luego está la porción enzimática, ¿vale? Que este líquido tiene muchas enzimas que acaban de digerir los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Bien, para que tengáis un poco un recuerdo anatómico de cómo estaba el páncreas, aquí vendría el hígado conductos hepáticos, hepático común, vesícula biliar, cístico y colédoco. El colédoco se abre la papila duodenal o esfínter de Oddi. Y en el interior del páncreas está el conducto de Wirsung, a través del cual se libera el jugo pancreático, ¿vale? Procedente de la porción exocrina del páncreas, para ayudar en la digestión de nutrientes. Bien, vamos a los ácidos pancreáticos. Fijaos, este dibujo es bastante bonito porque explica muy bien cómo está dividido el páncreas, ¿vale? La parte verdosa, ¿de acuerdo? Que no está en contacto con los conductos intralobulillares, se encarga de formar la insulina y glucagón. Es el páncreas endocrino, ¿vale? Está en íntima relación con los vasos sanguíneos porque la insulina y el glucagón no se liberan a ningún conducto, se liberan directamente a la sangre. Mientras que el páncreas exocrino sí que son células alrededor de un conducto que progresivamente se va a unir con otros conductos hasta formar el conducto intralobulillar, ¿vale? Vamos a tener las células acinares que secretan el componente enzimático, las amilasas, proteasas y lipasas, y vamos a tener las células centroacinares y ductales, que son las que secretan la porción acuosa, isotónica y rica en bicarbonato. ¿Cómo se regula la secreción? Bueno, la secreción pancreática también tiene una fase cefálica, otra gástrica y otra intestinal. A diferencia de las anteriores, aquí la parte intestinal es la más importante, ya que el páncreas fundamentalmente se activa cuando llega el alimento al intestino, propiamente dicho, ¿vale? Por un lado, en la presencia de aminoácidos o ácidos grasos va a estimular a las células I para que secreten colecistoquinina, que a su vez va a producir que las células acinares produzcan enzimas. Los hidrogeniones van a activar a las células S que secreten secretina para que las células ductales secreten la secreción acuosa. De forma resumida, ácidos grasos, proteínas y presencia de ácido
va a producir que se secreten enzimas para digerirlas y una solución tamponadora rica en bicarbonato para contrarrestar la secreción ácida. En cuanto a la secreción biliar está compuesta básicamente de agua, 97%, y un 3% de solutos. ¿Qué son los solutos? Pues las sales biliares, fosfolípidos, colesterol, pigmentos biliares y electrolitos. ¿Para qué sirve la secreción biliar? Pues básicamente para la digestión y absorción de los lípidos. La bilis se va formando de forma continua en el hígado y se va almacenando en la vesícula biliar. La vesícula biliar, en respuesta a la presencia de lípidos en duodeno, va a sufrir una contracción y va a hacer que se vacíe su contenido junto con el jugo pancreático en el duodeno. Esto va a hacer, van a emulsionar las grasas, van a envolverse con los nutrientes que están llegando al duodeno y van a facilitar su digestión. Bien, este es un poco el circuito de las sales biliares. Las sales biliares se reciclan. Las sales biliares se producen en el hígado gracias al colesterol y mediante iones, agua, etcétera, se van produciendo. Se almacenan en la vesícula biliar, donde básicamente se secan un poco, ¿vale? Se hacen más densas. En respuesta a la colecistoquinina se liberan al colédoco y a través del esfínter de Oddi llegan al duodeno. Cumplen su función, se reabsorben vía circulación portal y se llevan otra vez al hígado, donde son recicladas otra vez en sales biliares. Bien, esto es un poco resumido lo que hemos comentado, ¿vale? Bien, lo más importante de este tema es la secreción gástrica, tipos de células que secretan, para qué sirven, cuándo lo hacen, cómo se produce y cómo se inhibe el ácido clorhídrico. El factor intrínseco y el pepsinógeno son muy importantes y los dos hay que sabérselos bien. Y por último, conocer, al menos de forma fundamental, la secreción pancreática y biliar.